If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be... Buenas chavales, en este tutorial os voy a enseñar a cómo hacer chaflanes y redondeos. Ya que es una herramienta muy utilizada en el FreeCAD. Para ello nos tenemos que desplazar a la primera barra y aquí poner Part. Lo abrimos y buscamos la que pone Part, pinchamos. Una vez que cargue, lo que tenemos que hacer es abrir un archivo cualquiera, sea cuadrado, sea cilindro, esfera, cono o toro. En mi caso voy a abrir por ejemplo un cubo y lo pongo aquí para que se vea en 3D. Imaginaros que yo quiero hacerle redondeos. Para hacer redondeos yo le tengo que pinchar en la tercera barra y en el cuarto icono. Nos pongo encima y vemos que nos dice redondea los bordes seleccionados. Pinchamos en él y veremos que se nos va a abrir una ventana con todos los lados. Aquí tenemos dos opciones para seleccionar los lados. Los podemos seleccionar manualmente o pinchando encima de la figura. Yo recomiendo que lo hagáis pinchando en la figura, porque os va a quedar de forma más exacta y menos trabajo. Imaginaros que yo quiero redondear todos los lados de arriba, pues basta solo con seleccionar los lados. Podemos observar que los lados que estamos seleccionando se están quedando de color verde. En mi caso yo voy a seleccionar los 4 lados y aquí vemos que nos dice radio. El radio es el radio con el cual va a hacer el redondeo. Imaginaos que yo le quiero meter, pues yo qué sé, pues 2 por ejemplo. Eso sí, el radio nunca puede ser menor a lo que tengamos puesto de lado. Es decir, si yo de lado le pongo, cuando edito la figura de lado le pongo 2 milímetros, pues yo el redondeo no puedo ponérselo de más de 2 milímetros, porque me va a dar error. Ahora si le doy a aceptar, vemos que nos va a hacer los redondeos. ¿Cómo se hacen los chaflanes? Imaginaos que yo quiero hacer chaflán, le voy a dar la vuelta a la figura, y yo quiero hacer chaflán en los 4 lados de la parte inferior. Pues pincho en la figura y le doy a la cuarta herramienta que dice chaflán. Pincho y hago igual que con el redondeo. Selecciono los lados. Lo selecciono, pongo el radio, en mi caso por ejemplo uno de 1,50 y le doy a aceptar. Y vemos que nos hace el chaflán. Por la parte superior tenemos un redondeo y por la parte inferior tenemos el chaflán. En este tutorial también os voy a enseñar a utilizar el array. El array es una herramienta muy utilizada para multiplicar capas. Para ello nos tenemos que abrir la ventana y vamos a la cuarta porque dice Draft. Pinchamos en Draft y veremos que se nos van a abrir otras opciones. Una vez que tengamos la figura hecha, nos desplazamos a Draft. Una vez que tengamos aquí, le voy a dar por ejemplo el nombre a la figura diciendo figura 1. Imaginaros, imaginaros que yo quiero que queden pues 5 o 6 para este lado, en el eje de las X. Pues para ello pincho la figura y aquí tengo que pinchar en el cuarto icono empezando por el final. Si pinchamos encima dice crea una matriz rectangular o polar. Pincho en esto y vemos que se nos va a abrir todo aquí que dice array. El array lo que nos va a dejar permitir es multiplicar las piezas en el eje de las Z y X. Yo en mi caso, como quiero moverla en el eje de las X, en el eje de las Y le pongo 1 y en el eje de las X, imaginaos que yo quiero tener 4 figuras en el eje de las X, pues aquí le pongo 4. Ahora aquí, en el interval X es el espacio que va a haber entre las figuras, pues lo voy aumentando para que quede mucho espacio, por ejemplo a 18, así, ahí está. Imaginaros que yo quiero también multiplicar en el eje de las X, pues pincho en array, voy aquí a number y le pongo pues 4 también. Me voy ahí, imaginaros que yo le puse 4 en el eje de las Is, pues ahora me tengo que ir a donde dice interval y aquí le muevo y le pongo pues yo que sé, pues 10 por ejemplo. Le pongo 10 o 13, así por ejemplo, y vemos que se nos va a mover. Un error muy común es, por ejemplo, en el intervalo X mover en el eje de las Is. Veremos que si nos movemos en el eje de las Is nos va a hacer de forma inclinada. Lo más común es, si yo le pongo 4 en el eje de las X, lo voy a mover en el eje de las X. Le abro la ventana y lo muevo aquí, pero solo en el eje de las X. En el eje de las Y igual y así sucesivamente. Si queremos hacer diagonales, pues lo muevo en el eje de las Z, por ejemplo, y vemos que nos va a quedar más pegado y menos abierto. Hasta aquí el tutorial, acordad suscribiros y darle a me gusta.